Bueno, seguimos hablando sobre el tema educación, nuestro crecimiento, cómo acompañan las políticas educacionales con lo que debería ser el crecimiento del país, su desarrollo. Y lo hacemos con Claudia Romero y con Iván Matovich. Estaba pensando en las dificultades. Por ejemplo, vos decías bien, Iván, que por ahí un joven que está cursando el secundario, de repente le aparece una forma de trabajo que nunca va a ser nada formidable, pero que le permite aportar a su casa o a sus propias necesidades económicas. Abandona y no parece tener un costo grande. No percibe eso como pagar un costo grande. Uh-huh. ¿No? Al mismo tiempo, en contrario census, hay carreras, las que tienen hoy que ver con todo lo que es comunicación, sobre todo lo que es informática, donde a los chicos en ingeniería informática, etcétera, los sacan a mitad de la carrera las empresas para llevárselos. Se interrumpen, sí, pero porque hay como una meritocracia en eso, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer entender o para que cale esto de la necesidad de una demanda, como para que en un debate presidencial un candidato se tome el trabajo de agarrar a un experto y decirle, escúchame, ¿qué vamos a hacer? Al menos eso, ¿no? Sí, me parece que ahí lo que decís, sí, es el diagnóstico me parece certero, pero creo que son como dos discusiones que están en diferentes niveles. Uh-huh. Porque la discusión acerca de digamos, es verdad que los ingenieros informáticos o a la gente que está estudiando programación no llegan casi nunca a completar la carrera porque enseguida el mercado laboral se los lleva. Chupa. Pero eso es un nicho muy pequeño. En Argentina elegí como contraste. No, pero me parece importante porque uno cuando incluso habla con el sector del empresariado y se preocupan por la educación, efectivamente también tiene esta preocupación de tener gente más calificada. Entonces, y tener ingenieros y programadores y otro tipo con gente con habilidades más sofisticadas, pero no nos tenemos que olvidar que en Argentina de cada 100 chicos que arrancan la secundaria, solo terminan 50 la mitad, en la modalidad común, y 27 de esos 50 lo hacen en el tiempo teórico, es decir, finalizando a los 17, 18 años. Entonces, también hay algo que me parece que es como cuando uno está ya preocupándose por la parte de los ingenieros, los programadores, sí. Está pasando el medio mundo sobre un pedacito muy chiquitito del mar, por decirlo de alguna forma. Sí. También lo que pasa es que no hay una masa, que todavía nos falta mucho para tener una masa crítica de alumnos que completen el secundario, que generen expectativas sobre la educación superior y recién ahí también poder articular mejor con el sector productivo. No recién ahí en términos temporales, creo que hay que hacerlo lo antes posible, pero digo, generar todas esas condiciones y poder ampliar un poco. Sí, Graciela lo que está señalando es esto de que alguien podría dejar la escuela sin pena ni gloria, o sea, claro. Y la verdad es que a los estudios que muestran cómo los chicos se van desenganchando de la escuela, leerlos, hay sobre todo uno, Futuros Inciertos se llama, es de un tremendo dolor, porque los mismos chicos van relatando. La escuela no se deja de un día para el otro, entonces van relatando cómo es ese proceso de desenganche. Entonces, hoy no fui a la escuela, no pasó nada, y no pasó nada. Y hace 3 días que no voy, y en realidad no pasa nada. Y con mucho dolor lo dicen, porque además cuando uno les dice, ¿y qué? Y le preguntan los investigadores, ¿y qué haces? No necesariamente la dejan porque encuentran un trabajo. No, a veces porque nadie sale a buscarlos. Exactamente, entonces ahí, nosotros hicimos una investigación en la Universidad de Itela que nos pusimos a estudiar escuelas secundarias que lograban obtener resultados por encima del promedio, o sea, en las pruebas aprender, o las pruebas de la ciudad, porque eran escuelas de la ciudad de Buenos Aires, pero que obtenían resultados por encima del promedio y que estaban atendiendo a población de jóvenes cuyo nivel socioeconómico era por debajo del promedio, es decir, escuelas que estaban agregando mucho valor. Quiero decir que sobre 300 escuelas que evaluó la Ciudad de Buenos Aires, solo 18 estaban
en esa condición. Solo 18 escuelas estaban pudiendo revertir esas determinaciones. Nos pusimos a estudiarlas y lo que encontramos es que eran escuelas que no tenían ni un superedificio, ni superrecursos. Tenían 4 cosas. Un marco organizativo fuerte, es decir, eran escuelas donde había clases, donde todos los días había clases, es decir, había muy poco ausentismo. De parte de los docentes. De parte de los docentes. La escuela permanecía abierta, había horarios, y uno puede decir, bueno, en todas las escuelas hay horarios. Sí, pues pero no siempre se cumplen. No siempre se cumplen, entonces hoy es hora de ahora es clase y luego es recreo. Hay escuelas en las que uno desafortunadamente entra y no sabe si están en recreo o en clase. Bueno, estas escuelas tenían un marco organizativo muy claro. Los docentes tenían altas expectativas, mayores que en general las expectativas que no eran económicas. No, expectativas respecto de los resultados. Uno les preguntaba, ¿ustedes creen que los chicos van a terminar la secundaria? Y te contestaban en un 70-80% que sí. Es un montón. Sí. Porque el propio docente en muchas escuelas que atienden a sectores populares no cree que ese chico va a terminar la secundaria. Y eso es una profecía se que transmite. Se transmite. Están comprometidos con esos resultados. Y las otras 2 cosas eran tutorías, es decir, estas escuelas tenían sistemas de acompañamiento de los chicos, de manera que un chico que falta ya 2 días se lo va a buscar. Claro. ¿No? Y ese chico siente entonces... ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y ahí es donde empieza la demanda. El tema de ser mirado y ser escuchado. Exacto. Es así. Es válido siempre, desde que naces hasta que te morís. Pero mucho más es en la época, importante es en la época en que estás conformando tu yo. Que te miren, no que te vean. Que te reconozcan. Que te reconozcan. Y que te escuchen, no que te oigan como el ruido de lavarropas. Hace que vos sientas que le importás a alguien y te preocupás por importarte a vos mismo. Esto es fundamentalísimo y yo no sé, a veces intuitivamente muchos docentes lo hacen. Lo hacen, claro. Otros lo sabrán, me parece que deben ser los medios, menos, porque esto no lo he oído transmitir técnicamente, digamos. Sin embargo, hay gente que logra hacerlo. Sí. 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 Me faltaba uno más y era, además de las tutorías, eran los directores. En estas escuelas lo que veíamos, el equipo directivo. Todo depende del director. Claro. Lo que vos decís. Todo eso finalmente es un clima, porque ¿qué hace el director? Genera un clima institucional que mejora los aprendizajes. Esto está mostrado por toda la investigación. La Argentina, por ejemplo, no tiene un plan de formación de directores. Eso sería algo muy concreto. Yo te preguntaría antes los institutos superiores. Bien, y ahí va cuando hablábamos del papel del Ministerio Nacional. Hay algo que hizo Sarmiento, que cuando vos lo traías, y Sarmiento inventa un sistema educativo donde no había escuelas ni había docentes en la Argentina. Una locura, ¿no? Porque uno dice, qué loco que estaba para hacer eso. Entonces, era parroquial, enseñaban los curas. Exacto, dijo, esto no quiero. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, ya sabemos, trajo esas maestras maravillosas y esas historias. Muy algunas bien. se mandaron mudar porque no aguantaron, pobres, muchas se quedaron. Sí, algunas se quedaron y fueron verdaderas patriotas. Ahora, ¿qué pasa hoy? Uno tendría que pensar que hoy los docentes, y eso es una condición de la mejora de las escuelas, nuestros docentes provienen ya no de los sectores medios, provienen de los sectores medios bajos, de hogares con capital cultural muy bajo. Donde no hay hábito de lectoescritura. Así es. O sea que en el censo, que el último censo docente, el 54% de los docentes vienen de hogares donde la primaria está incompleta. Primaria incompleta. Es decir, uno piensa que hoy trabajan como docentes, personas que vienen de hogares donde puede no haber libros. Ni libro ni entrar un diario. Ni diario, ni por supuesto hay un montón de consumos culturales, el cine, el teatro, que no han ocurrido. Mirá, cuando yo era ministra de Desarrollo, una de las cosas que estaba, cuando agarramos ya estaba eso y tratamos de incorporarle mejoras. Se mandaban a los lugares de indigencia cajas de alimentos no perecederos.
una de las cuestiones que yo trabajé fue incorporarle libritos de cuentos adentro de la... y y recetas sencillas para trabajar con aquello que le mandaban. Y de fácil lectura, pero para que pudieran tener acceso a más información y sobre todo a otro tipo de contacto. Y sugeríamos en los libritos para que el abuelo lea. Ujú. ¿No? Sí. Sí. Hoy en día hay provincias que tienen políticas, digo, y hubo provincias con políticas de lectura bien fuertes. Nosotros en CIPEC particularmente conocemos de cerca el caso de las provincias de Santa Fe y Salta, claro, donde adoptaron una política de lectura muy muy fuerte al punto de distribuir libros para todos los estudiantes de escuelas públicas, libros clásicos de Shakespeare, El Principito, y donde con mucho acompañamiento y sostén desde el Ministerio de Educación para formar a quienes llevan adelante esas políticas. Creo que esas son experiencias de repente para rescatar y tratar de reproducirlas en otras provincias de Argentina. Sí, eso es interesante lo que estás diciendo, porque uno muchas veces dice, bueno, las provincias... La verdad es que hay provincias que tienen políticas bien interesantes. Uno podría hacer un mapeo, no lo haríamos acá, pero nombras a Santa Fe. Santa Fe tiene además todo un sistema de información, que es un ejemplo para el resto del país, que es, porque es otro de los problemas que tiene el sistema educativo, es que no tenemos información nominal, es decir, no sabemos qué chico está en qué escuela y todo el recorrido y la trayectoria de cada chico no se puede reconstruir. Un padrón escolar. Exacto, como un DNI claro, escolar. La nominal, trayectoria nominal. Bueno, sí. Santa Fe lo tiene, la cantidad de información, ese sistema es bien complejo, es muy interesante lo que han hecho. Bueno, y es una provincia, y lo hizo solita. Pero también uno puede mirar Córdoba, con una cantidad de proyectos de formación docente, o las escuelas PROA, o puede mirar, qué sé yo, distintas políticas. Mendoza armó lo del ITEM Aula, que es un incentivo de algún modo para que los docentes falten menos, y logró. Digamos, uno puede estar más de acuerdo o menos, no importa, es una política que tuvo un resultado positivo y disminuyó la cantidad de licencias y de inasistencias. Y ahí, Claudia, no sé si coincidís, pero me parece que los casos como Santa Fe, como Córdoba, como Mendoza han llevado adelante estas políticas, tanto la de lectura como la de los sistemas de información, que, hay bastante consenso en que funcionan. Pero ahí antes nos preguntábamos por el rol del Ministerio de Nación, y me parece que hay otras provincias que no tienen ni esa capacidad técnica ni esos recursos, y el Ministerio de Educación de la Nación podría tener un rol en tratar de equiparar esas oportunidades y aparte en sistematizar toda esa información a nivel nacional, porque también a nivel nacional es importante tener esa perspectiva, digamos, de todo el sistema y juntar toda esa información subnacional. Por ejemplo, en formación docente, que es lo que Graciela señalaba, el Ministerio Nacional tiene la obligación de diseñar y velar por la calidad de la formación pero docente. Muchos de esos institutos son privados. Sí, pero los tiene que poder, pero los tiene que poder evaluar igual. Ahí hay una decisión política que no se ha tomado hasta el momento, pero hay un Instituto Nacional de Formación Docente, depende del Ministerio Nacional, y una de sus funciones, como se hace con las universidades, la CONEAU, digamos, hay una estandarización, una cantidad de estándares que hay que cumplir, y quien no cumple no puede enseñar. Es que, no tiene un costo político alto a nivel provincial. Bueno, eso... Quienes conocemos ese mundillo... ¿En qué sentido? Y porque, en Argentina tenemos... creo que más de 1.500, cerca de 1.500. Cerca de 1.500, 100 más, 100 menos, institutos de formación docente, repartidos en diferentes partes de las provincias de Argentina. ¿Se corresponde con la cantidad de escuelas normales? No, para nada. No, para nada. Muchísimo más. Entonces es muy difícil, por un lado, regular eso, porque incluso hay unas que no están mapeadas, y después, la verdad que tiene un costo político alto, porque mucha gente, digamos, tanto en la ciudad de Buenos Aires quizás está mucho más, está más en el foco y bajo la lupa, entonces no pasa, pero en otros
otras partes del país, hay mucha gente que vive, digamos, de esos institutos, en muchos casos, como decimos, privados. Es un negocio, ayuda a juntar puntaje de manera un poco más sencilla que por otros canales. Entonces, bueno, meterse con es un tema, una papa caliente. Claro, cuando ustedes citan, salvo excepciones de programas especiales en Salta y demás, ustedes siguen citando esa franja de provincias que tiene un desarrollo económico sostenido. Y se corresponde siempre, inevitablemente se corresponde una educación mejor, mayor exigencia de la sociedad, con el bienestar económico. No hay vuelta que darle. Cuando uno mira y dice, a ver, ¿cuál es el país que está a la cabeza en el tema de educación? Todo el mundo dice Finlandia, ¿no? Bueno, Finlandia de hace un siglo no tenía nada que ver con la Finlandia de hoy. Así es. Económicamente. Así es. No, y también te agregaría, y con equidad. Son países con también, no todos, pero en general con mucha, no solo crecimiento económico, sino con equidad. Equidad. Exactamente. Y con sociedades que descuentan que tiene que ser así. Es decir, no vas a ver una manifestación pidiendo mejor educación, no es que se hizo así. Pero primero vino un bienestar económico notable. Y en el caso de Finlandia, una decisión muy clara de decir vamos a crecer y vamos a desarrollarnos y la educación va a ser el eje. Sí. Y definen, digamos, decretan que la carrera docente va a ser jerarquizada. La más difícil. La más difícil. Sí. Los salarios, por supuesto, acompañan eso. Entonces es una decisión. Por eso digo que se toma estoy diseñando un proyecto de país y pongo en el centro y en el eje la educación. Y dentro de la educación, a los docentes. Mira, yo les voy a contar una experiencia personal. Cuando competí por ser gobernadora en la provincia de Buenos Aires, una de las cosas que me quitaba el sueño, entre muchas, pero esa, era la policía bonaerense. Y yo sabía que había habido modificaciones, gente que trabajaba conmigo en el tema de seguridad, en algunos países, y me fui a esos países a hablar para saber qué habían modificado para cambiar la calidad de la policía. Scotland Yard había tenido mucha corrupción. Cuando hablé con el hombre con quien me conectaron para que me dijera cómo habían cambiado, bueno, me dio varias explicaciones, pero la que a mí más me impactó, no ingresa nadie ni al servicio de calle si no tiene título universitario. Cuando ustedes ven la serie hecha sobre los libros de Caligari y Montalbano, le dicen doctor, es de la cierto. policía. Claro. Están doctorados. Es cierto que tienen carreras más cortas, ¿no? No tan largas como las nuestras. Eso, y en aquel entonces, era 1998, 2.000 libras de sueldo, que era un muy buen sueldo importante. Entonces uno puede decir, que seas universitario no tiene por qué hacerte mejor persona. Te garantiza una autoestima que no está puesta en que llevas una pistola, un par de borceguías para patear o un bastón para romperle la cabeza a nadie, ¿no? Tenés una autoestima que viene de otro lugar, de un esfuerzo personal y de una sociedad que te reconoce que al haberlo hecho podés ocupar, es la meritocracia, en una palabra, ¿no? Sí, también hay que preguntarse cuando, es verdad que es como la sábana corta, también cuando uno pone muchas... digamos, cuando uno aumenta tanto la exigencia y al mismo tiempo tiene una escasez, porque sabemos que hay una escasez de docentes, una escasez de enfermeras, por ejemplo, que es otro típico oficio del Estado moderno. Y mal pago. Y mal pago. Cuando uno aumenta tanto la exigencia, lo que tiene riesgo de nunca llegar a cubrir esa demanda que por otro lado existe. Entonces también es verdad que tenemos que jerarquizar la carrera docente, pero al mismo tiempo también manejarlo para que no se vuelva un cuello de botella tan grande donde nunca lleguemos a cubrir, me parece, los cargos que necesitamos cubrir y la demanda que hay del otro lado. Bueno, también es cierto que cuando mi madre se recibió de maestra eran 4 años. Así es. Cuando a mí me tocó ya fueron 5. Es decir, en esa época había que producir maestros rápido. Sí. En la época de mi madre. Sí. ¿No? Bueno, sí, claro, estaban en la escuela normal.
Y hoy está la discusión. En la Argentina tenemos un sistema básicamente centrado en institutos terciarios, y vos introducís un tema, Graciela, que es: ¿debe un docente formarse en la universidad? Bueno, es una excelente pregunta. Para esto tenemos distintas visiones. Yo creo que sí. El tema es cómo hacemos para pasar de este sistema basado en institutos terciarios, que hay algunos excelentes, realmente excelentes, sí, los hay, pero la verdad es que en la Argentina tienen menos prestigio que una universidad. Que una universidad que tenga controles, ¿no? Porque que son hoy todas, porque uno no podría dictar una carrera y dar un título si no pasa por la aprobación de la CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación. Entonces, yo creo que debemos ir hacia ahí de una manera, también ahí tener un plan de cómo vamos a ir transformando la educación. Poner plazos y ver si se cumple. Exactamente. Pequeños planes, ¿no? Pero, digo, cómo universalizar a nivel inicial, cómo extender la jornada de la primaria, es decir, pasar a que las escuelas tengan una jornada de más tiempo, que los chicos terminen la secundaria y formar mejor a los docentes. Si lográramos hacer un plan real, con presupuesto, y podamos sostenerlo, yo creo que eso sería una bandera no solamente de los de educación, sino de los propios empleadores, digamos. Uno debería decir que en 10 años nadie debería emplear a nadie que no tuviera el secundario. Sí, bueno, ya te lo exigen casi todos, ¿no? Bueno, no necesariamente, no. No, es que no, claro, lo que vos querés decir es que nuestro escenario ideal sería donde el piso fuese la educación secundaria. Es la ley. Sí, y yo agregaría, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Claudia. Creo que universalizar el acceso a nivel inicial es clave, la jornada extendida, atendiendo bien qué vamos a hacer con todo ese tiempo extra que están los chicos dentro de la escuela, y no solo completar la secundaria, sino diría elevar los niveles de aprendizaje, que hoy en día las pruebas a aprender, no hace falta ir a las pruebas PISA, ni siquiera las pruebas a aprender nos muestran que tenemos graves problemas. Y agregaría un puntito más, que es el tema de las desigualdades. Y las desigualdades, porque de las pruebas a aprender, en la última prueba mostraron que, por ejemplo, en matemática, entre los chicos de los sectores más altos, 8 de cada 10 tienen niveles satisfactorios o avanzados, pero en los sectores más pobres, menos, creo que 1 o 2. Y también por territorio. Chaco y Buenos Aires, el caso más emblemático es el de Chaco y Buenos Aires, que en los resultados de matemática, Buenos Aires, la ciudad, quintuplica la provincia de Chaco. Sí, pero eso es admisible. Ahí hay que decir algo que también nos complica, porque en la Argentina nadie se salva. Esto es también un aprendizaje que da PISA. Vos fíjate que es verdad lo de Ciudad de Buenos Aires y la distancia con lo más pobre. Buenos Aires, la ciudad, es el distrito más rico, que tiene un PBI per cápita similar al de Corea y al de España. Totalmente. Pero cuando vos miras los puntajes que obtiene Corea y España en son PISA, superiores. son muchísimo más altos. O las vacantes en nivel inicial, que todavía siguen faltando en la propia Buenos Aires, con una matrícula pública. Entonces no logramos que los distritos más ricos alcancen los niveles. No. Entonces quiere decir que toda nuestra educación está chatada. Totalmente. Está chatada, y lo que es peor, y ojalá no se repitiera, aunque hubo signos que yo vi por ahí que me preocupan, infectada de ideología política, ¿no? Lo cual no te ayuda en nada, porque si fuera para discutir, ojalá, pero es catecismo, es catequesis. Cuando vos orientás con una ideología, es lo mismo que ir a estudiar el catecismo para tomar la comunión. Acá están todas las respuestas, muchachos, no pregunten más que esto, porque acá está. Y eso no abre la cabeza. Y yo agregaría, además, tomando el ejemplo de Finlandia y sin pretender ser Finlandia, que abrir la cabeza supone también admitir que las artes tienen que ver con la educación. Excelente, sí, claro. Que escuchar música, que dibujar bien, que ir a los museos, que apreciar las obras de arte, tienen que ver con abrir la cabeza y la educación. Porque después esto ayuda a ir a buscar la buena información.
información tenés por todos lados. Totalmente de acuerdo. Eso que decís, yo venía pensando, el viaje hasta la radio que uno atraviesa toda la ciudad, pensaba la ciudad de Buenos Aires y comparo con otras ciudades importantes, otras capitales del mundo, donde uno ve que los museos, los lugares emblemáticos están llenos de chicos de escuelas, es decir, de escolares. Y en Buenos Aires uno ve muchos museos y lugares públicos que están vacíos durante la semana y uno dice, ¿por qué estos no se convierten en aulas permanentemente, ¿no? Es decir, chicos que van pasando la ciudad como un lugar de educación. Cuando vos te vas a otro museo, bueno, lo hemos visto, Sí. les dan los cuadernitos con los dibujitos, la pinturita, qué sé yo qué, los chicos se sientan delante del cuadro. Yo he escuchado un grupito de chicos en Francia interpretando un cuadro de Picasso, ¿qué le parecía a cada uno? Era un plato. Sí, yo pero era en el Prado, no me acuerdo, bueno, uno de esos, o en claro, Reina Sofía. Sí. Lindísimo. Acá también, Sí. pero es verdad Sí, que es sí, mucho es menos menos, frecuente. es menos, o sea, no es tenemos como habitual. desaprovechados muchos recursos. Sí, Por eso sí, digo, que están. Exacto, mejorar la educación no es necesariamente, hay una gran parte que implica hasta aumentar el presupuesto, no solo garantizar el 6% que indica la ley, Ujú. sino Que no es poco, aumentarlo. No es poco, pero Depende del tamaño Bien de la usado. torta, va depende del variando por tamaño de año. la Bien torta. usado, Si la claro. torta se va achicando, Claro, no estamos alcanza. complicados. Bien, Sí. eso. No, y es verdad que... desgraciadamente. No, pero es verdad, yendo al comienzo, vos decías, toda la inversión que hay que hacer en infraestructura, por ejemplo, eso va a requerir de fondos extra en algún Sí, momento cuando se tome esa absolutamente. decisión. Y la mejora de la carrera docente también. Por eso hay que decir las cosas. La educación no se mejora sin hacer inversión. No. El tema, por supuesto, es cómo la demandamos, cómo hacemos que a los políticos les interese y les importe. Yo no tengo mucha esperanza ahí. Sí tengo mucha esperanza en otros sectores de la sociedad. En la dirigencia empresarial, creo que ya se están dando cuenta que si hay que exportar, si hay que salir a competir, bueno, vamos a tener que tener otra mano de obra, otros perfiles. Entonces, yo creo que por ese lado, si se pone en marcha un proyecto productivo en serio, va a empezar una demanda por mejorar la calidad. Creo Ojalá. en eso. Ojalá. Gracias, muchas gracias Claudia Romero, Iván Matovich, por habernos ayudado a pensar en el tema que no es tan caro, por lo menos a mí me es muy caro. Y a todos Vos ustedes... sos una gran pedagoga, hay que decirlo. Sos una gran pedagoga. Hay Pero muchas yo formas diría- de hacer docencia, no sé si Graciela. soy, pero, soy buena comunicadora, me parece. Eso es pedagogía. Sí. Bueno, gracias. A vos, Graciela. Y a todos ustedes que nos están escuchando, el mejor año 2020 posible. Les deseo que lo pasen rodeado de sus afectos, de sus intereses, de los dolores soportados con entereza y con, en fin, dándose bola a eso, y también de las alegrías que compensen. Será hasta el próximo domingo. No se mueva de aquí porque viene La Otra Mirada con Gustavo Mura y usted sabe que vale la pena. ¿Por qué? Con Graciela Fernández Meijide. Saltamos una grieta para llegar a un espacio de diálogo y consenso. En el aire de la 1110.